Y ya. Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Angie Caterina Rodríguez Vadillo, estoy en tercer semestre de Administración de Empresas en la Universidad Uniminuto, acompañada de mi compañera Gabriela Ortiz Bernate, quien cursa también tercer semestre de Administración de Empresas. Durante esta charla estamos acompañados del doctor Miguel Orjuela, cirujano oral de la ciudad de Girardot y coordinador administrativo de la Clínica Llava. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, señorita. Gracias por la invitación. Doctor, mediante esta charla queremos presentarle algunos tips sobre la estabilidad laboral acá en el país de Colombia. Entonces, cualquier inquietud pues, nos la puede hacer saber al finalizar de la charla. Bueno, Listo. bueno. ¿En qué consiste la estabilidad laboral? Bueno, la estabilidad laboral es la protección legal contra las posibilidades de terminar la relación laboral. Busca la permanencia del contrato de trabajo y a que el mismo no se extinga por una causa no prevista en la ley. Nuestra Constitución prevé y otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. ¿En qué consiste? En consecuencia, la Constitución ha delegado o remitido a la ley la determinación del tipo de protección que debe existir ante un despido arbitrario. Eso se encuentra en el Código Sustantivo del Trabajo. Muy buenas tardes. Bueno, dentro de este contrato laboral pues hay tres elementos fundamentales. Según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, señala estos tres elementos que son: el primero, la presentación personal del servicio. Al respecto señala el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo: la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo, es que el trabajador personalmente debe realizar el trabajo contratado, de modo que la ejecución del trabajo no puede ser delegada a un tercero. Quien debe colaborar es la persona contratada. La segunda, la continuada subordinación. Subordinación es el elemento que define la existencia o no de un contrato de trabajo. Según la norma, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cualquier modo o tiempo, todo dependiendo a lo que hay en el reglamento. Todo debe mantenerse por el tiempo de duración de dicho contrato. Todo aquello sin que afecte el honor, la dignidad o los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos o a la materia obliguen al país. El tercero es la retribución o remuneración del servicio. Este es un elemento común a todo contrato bilateral y oneroso donde por hacer algo se tiene derecho a una remuneración. La norma simplemente se refiere a un salario como retribución del servicio, que es el pago que se da como remuneración o contraprestación por la prestación personal del servicio. Si se configuran estos tres, si se unen estos tres elementos de contrato de trabajo, la retribución que se haya pactado se considera salario sin importar que las partes la hayan llamado de otra forma. Formas del contrato de trabajo. Las formas del contrato de trabajo corresponden a la forma en que se formaliza la vinculación. Y según el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo, existen dos formas, verbal y escrita. La verbal es el contrato verbal, es en el que no se firmó ningún documento, donde los acuerdos son de palabra. En esta forma de contrato no hay documento alguno que sirva como prueba de una cosa u otra, lo que supone una debilidad en un caso que se surjan diferencias futuras entre el trabajador y el empleador. Este contrato está regulado por el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo. Normalmente este trabajo se da en los campos cuando el dueño de una finca le paga a algunos obreros, por ejemplo, para recoger lo que son los cultivos, por ejemplo, cuando contrata a una persona para el aseo de la casa,
Normalmente en el campo existe mucho contrato verbal. Contrato escrito. El contrato escrito está regulado por el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo y todo lo que se acuerde debe de quedar contenido en un documento que aparte de la firma de trabajador y empleador no requiere formalidad alguna para su validez, por lo que constituirá prueba por sí solo para cualquiera de las partes. Normalmente estos contratos se dan en en empresas públicas y privadas, en la alcaldía, en la gobernación. Por ejemplo, doctor Miguel, los contratos, los empleados suyos o los colaboradores tienen contrato escrito en la clínica Java, ¿cierto? Sí, señora. Ese es un tipo de contrato, Ok. es el contrato escrito. Duración del contrato del trabajo. Bueno, la duración del contrato de trabajo depende de que las partes acuerden o de la naturaleza del objeto que da lugar al contrato. Están establecidos en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo. El primero, contrato de trabajo a término fijo. Como su nombre lo indica, es aquel contrato que nace con una fecha definida de defunción. Desde que se firma el contrato de trabajo, se acuerda que ese contrato terminará con una fecha que sea estipulada. Aunque ello no impide que el contrato sea renovado, ya que formalmente o automáticamente si se cumplen los preceptos legales para ello, esta modalidad de contrato está regulada en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Es importante resaltar que según la norma, el contrato de trabajo a término fijo siempre debe constar por escrito y su duración no puede ser mayor a 3 años, pero renovables indefinidamente. Esto quiere decir que por lo general, doctor, si usted contrata, no sé, de pronto algún asesor que le ayude a formar marketing o algo así, que le pueda dar un contrato a término fijo, pero no más a 3 años. Pero la reconexión, todo esto se puede hacer pues infinitamente. Ok. En el segundo manejamos un contrato a término indefinido. Este contrato de trabajo se firma sin acordar o fijar una fecha de terminación. El contrato se extenderá tanto como las partes lo consideren. Por supuesto, en este tipo de contratos no cabe la renovación por cuanto su duración es infinita, hasta que una de las partes decida poner un punto final. Este tipo de contrato está regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces acá ya en este contrato, pues como tal no se estipula una fecha exacta donde usted ya le terminaría el contrato a su colaborador, entonces ya sería en definitivo hasta cuando la persona quiera renunciar o usted quiera pues finalizar. Contrato de obra o labor. La duración del contrato de obra o labor será el tiempo necesario para culminar una obra o labor. Es una forma de contrato a término fijo, pero la terminación no está dada por fecha, sino por el tiempo necesario para terminar la obra o labor contratada. Aquí en el contrato no es, aquí el contrato no es por un año, por ejemplo, sino hasta que se termine de construir una obra o desarrollar una labor. En este caso, muy bien dice acá en el texto, es por ejemplo cuando se contrata a cierta persona es para pintar una casa. Entonces, este contrato se acaba apenas él termine de hacer su trabajo, que sería pintar la casa, renovar la casa. Otro sería construir, para construir, entonces son personas que las contratan para hacer un específico y apenas termina, pues se acaba su contrato, porque es un contrato de obra y labor. El próximo contrato es el contrato ocasional accidental o transitorio. En realidad es el mismo contrato de trabajo a término fijo, pero el origen de este contrato nace de la necesidad de cubrir una actividad temporal transitoria accidental, como puede ser el reemplazo de un trabajador que se fue de vacaciones, una empleada que goza de una licencia de maternidad o para hacer un trabajo temporal en la empresa, como tal vez acompañar a una auditora externa que realizará un determinado tiempo.
En este podría ser, por ejemplo, cuando se le paga a ciertas personas, por ejemplo, por hacer publicidad, entonces será un contrato ocasional, una apertura de una clínica, entonces se le contrata para repartir volantes, entonces es un contrato ocasional. Estipulación del periodo de prueba. Dice el artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo que el periodo de prueba se debe pactar siempre por escrito, de tal manera que si el contrato es por escrito, en ese contrato se debe consignar el periodo de prueba. Y si el contrato ha sido verbal, será necesario hacer un documento en el que conste el periodo de prueba, así lo demás se haya acordado verbalmente. Duración del periodo de prueba. El periodo de prueba no puede exceder de 2 meses. Y si dicho contrato es inferior a un año, el periodo de prueba no puede exceder de la quinta parte, como del 20% de la duración del mismo. Un ejemplo, en el contrato de trabajo de 8 meses de duración, el periodo de prueba no puede ser superior a 1.6 meses de 1 a 1.6 meses de duración. Derechos del trabajador en el periodo de prueba. Durante el periodo de prueba, el trabajador tiene derecho a todo, excepto a ser indemnizado si es despedido. Por lo tanto, hay que pagar al trabajador horas extra, las prestaciones sociales, afiliarlo al sistema de seguridad social, etc. Entonces, eso quiere decir que, pues, en dado caso que usted contrate, doctor Miguel, a otra persona, digamos, un auxiliar de ontología o un doctor, un odontólogo, usted podrá dependiendo del tiempo que se ha contratado, no puede ser mayor a 2 meses el periodo de prueba. Entonces, por esta razón, durante esos 2 meses tendrá que pagarle seguridad social, horas extra, todo lo que dice la ley. Lo único que no sería es si de pronto durante el periodo de prueba no le gustó su trabajo, no tiene que, simplemente no tiene que indemnizarlo por daños ni perjuicio. Bueno. Ok, gracias. Doctor Miguel, pues esta fue la presentación de mi compañera Gabriela y mía de la Universidad Uniminuto. Queremos saber si su merced tiene alguna duda, alguna pregunta. No, no, señoritas, quedó todo muy claro, bien explicado. Sí me gustaría que me colaboraran pasando las diapositivas como para así poderlas pasar a las otras sedes para que mis compañeras puedan ver. Ah, bueno, sí, señor, con gusto. Entonces le estaremos enviando más tardecito la presentación impresa, pues para que usted la pueda compartir con sus colaboradores. Listo, muchísimas gracias. Con mucho Doctora, gusto. muchísimas gracias a ustedes por dedicarnos tiempo y estar acá con nosotros en este momentito. Cualquier duda que tenga, igual nos puede escribir a nuestros correos electrónicos y estamos para servir. No, un gusto poder colaborar y eso nos sirve para todos. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Que tenga una tarde. Hasta luego. Igualmente.